Bienvenidos a la hora de la pastela número 11, que he dado en llamar ¿Por eso le damos tanta bola a Florencia de la B? Ese es el título. ¿Por eso le damos tanta bola a Florencia de la B? En esta pastela vamos a ir más lejos en materia de fluidez de género e identidad sexual, tanto en tema como en el tiempo. Desde ya, la idea no es hacer un catálogo de perversiones sexuales o de desviaciones sexuales, sino que lo que me propongo es historizar con el arte como vehículo la cuestión de la indeterminación sexual como un modo de relacionarnos con la realidad y también de sobrevivir en tanto seres humanos. Lo que voy a plantear en esta pastela es parte del libro que estoy escribiendo sobre Diego Velázquez y me pareció importante incluirlo en nuestra discusión para darnos el contexto histórico en el que con el que podamos avanzar en una exploración más general del arte, la identidad sexual y la relación con el cuerpo. Para esto debemos ir al año 1630, que es el año en el que Diego Velázquez va a Italia, enviado por el rey de España, Felipe IV. Todos los historiadores del arte han dado por descontado que la motivación del viaje era el perfeccionamiento del arte del sevillano, sobre todo tras la visita de Peter Paul Rubens a la corte española. Esto se haría en contacto con el arte de la antigüedad en Roma y con el arte de los venecianos, fundamentalmente de Tintoretto y de Tiziano. Sin embargo, yo creo que esta no era la única razón para que dicho viaje se produjera, y esto va a tener ciertas consecuencias muy específicas en nuestra discusión, ya que tiene que ver con este lugar de indeterminación sexual en el que aparentemente el barroco tendría algo para decirnos. En la Europa del siglo XVII, es decir, el absolutismo monárquico, el coleccionismo de arte tenía relevancia política indiscutida. Esto ocurría en un mercado de arte en el que los grandes maestros del Renacimiento, así como las antigüedades romanas, que eran el tipo de objetos de arte valorados como arte, ya no estaban disponibles en el mercado. Por esto no sorprende que los grandes coleccionistas como reyes, familias papales y alta nobleza decidieran focalizar su gusto en los artistas que eran llamados en ese momento modernos, como Rubens, Tiziano o Bernini, según el caso. Así teníamos a mega coleccionistas como Carlos I de Inglaterra, a quien vemos aquí en un estilo claramente alusivo al retrato que vamos a ver en segundos, hecho por Velázquez en 1639 de su jefe, Felipe IV, de España. Y también tenemos a aquel que vimos anteriormente por David Teniers en el Gabinete de Pinturas, el archiduque Leopoldo en Bruselas, en cuya pintura de gabinete podemos ver la importancia política no solo de coleccionar, sino también de saber de pintura. En otras palabras, este tipo de pinturas eran puestas en las colecciones para probar el derecho de pertenencia de aquel que las veía. Es decir, se probaba al visitante haciendo reconocer las pinturas que había en esos gabinetes. Si uno no sabía, se lo excluía automáticamente. La pintura era elitista. Pero lo cierto es que en términos generales la pintura era relativamente barata y más allá de otras consideraciones estaba al alcance de aquellos con el poder adquisitivo suficiente. Es decir, no era patrimonio exclusivo de aquellos con sangre real, y desde ya esto ocurría en medio del absolutismo monárquico, en donde se reclamaba divinidad para los reyes. Además está decir que durante esta época muchos nobles tenían más dinero que los mismos reyes. Es por esto que Felipe IV decide iniciar una colección que solo un rey como él pueda tener, y por eso se decide armar una colección de copias en bronce de las más importantes estatuas de la antigüedad que estaban en el Vaticano. Es decir, tener una colección de copias en bronce de esculturas originalmente en mármol que estaban en este patio en el Vaticano, tenía un costo prohibitivo y además implicaba el posible manchado de ese original, con lo cual el Papa tenía que autorizar a posiblemente arruinar una obra de su propia colección. Esto equivalía a que esos objetos eran una suerte de tocada de culo del Papa mismo.
Y así Velázquez se dirigió a Roma, en donde ordenó el copiado, moldeado, fundición y reproducción de las principales estatuas de la antigüedad romana para decorar el Palacio de Buen Retiro en Madrid. Sin embargo, hubo una copia en particular que fascinó a la corte española y fue la del Hermafrodita Borghese que estamos viendo, al punto de que se le construyó una habitación especial en el palacio. Sin embargo, hay un dato que a mí me parece fundamental, y es que en el inventario de 1660 es valuada como la pieza por lejos más cara de toda la colección. La pregunta es entonces, ¿por qué era tan preciosa? ¿Qué valor adicional tenía este tipo de imagen? Tal es así que si vamos a Sevilla, a la casa de Pilatos, que era el palazzo urbano del duque de Alcalá, enfrente de su escritorio, el duque había colocado una pintura muy particular de Giuseppe de Rivera, discípulo español de Caravaggio, y es el retrato de Magdalena Ventura. Como podemos ver, Magdalena Ventura es un hirsuto, es decir, una mujer barbuda, que no es presentada como un objeto de risa a un ser menor, ni tampoco como un objeto científico, sino con la dignidad del pasado clásico, que se puede ver por la piedra escrita a la derecha, y con una iconografía que recuerda sorprendentemente a María, Jesús y José. Digo esto porque el marido es claramente anciano, como José, que tenía que ser anciano para dejarla virgen. La pregunta queda, ¿por qué se colocaban estas imágenes de ambigüedad sexual y hermafroditismo en el lugar de mayor prestigio de un palacio de corte? Para esto avancemos un poco más en el análisis, ya que en 1650 Diego Velázquez pinta el cuadro que estamos viendo, que evoca a esa escultura a la que hicimos referencia del Hermafrodita Borghese, y que ahora estamos viendo. Me refiero a su Venus en el espejo, en la que juega con los límites de la pintura, en relación con la escultura, al presentar a la Venus vista desde atrás. Vale decir que ver las cosas de los dos lados, como vemos en la foto, parece ser solo una ventaja de la escultura como medio. De este modo, la pintura plantea el límite de no poder acceder a ver el frente de Venus, que nos permitiría poseerla. Para peor, los puntos de vista ideales que el espectador podría ocupar ya están ocupados por Cupido, el hijo de Venus, y por una bastante idiosincrática pared. Esta es entonces una imagen bloqueada en donde ver de frente y con claridad se hace imposible. Esto no es solo el caso porque el reflejo del rostro de Venus parece borroso, sino también porque el espejo está sostenido por su hijo, que es Cupido, el hijo de Venus con Marte. Aquí vemos al Cupido de Caravaggio, quien en tanto corporización del amor es infantil, voluble, imprevisible y siempre da un flechazo sin planearlo y por accidente. Vale ver la representación de Cupido acá para ver cómo el amor es representado no con la pureza que el romanticismo nos ha enseñado después del siglo XIX, sino como un agente de oscuridad y peligro. Si prestamos atención a este cuadro podemos ver cómo el centro mismo están ocupados por sus genitales. La relación entre amor y sexo parece ser muy inestable para Caravaggio, bordeando casi lo pedofílico. De vuelta a la Venus de Velázquez, este rápido análisis de Cupido nos demuestra que no podemos fiarnos de la estabilidad de ese espejo que está sosteniendo, ya que en cualquier momento, si esto no fuera una pintura, podría ser movido para mostrarnos, y pensemos en la hermafrodita Borghese, los genitales de una Venus que, como dije antes, es en realidad la hermafrodita, lo que llevaría al espectador a la sorpresa de ver que Venus no es la mujer por antonomasia, sino un varón con pene incluido. Y vale recordar que de acuerdo a la mitología griega y Ovidio, Hermafrodita es el hija de Hermes, Mercurio, y Afrodita, Hermafrodita. Lo que significa que esta no es la imagen de Venus y su hijo. Ahora mismo, una muestra de arte erótico japonés llamado Shunga tiene lugar en el British Museum y nos muestra cómo en el periodo Edo, es decir, en 1700, igual que Velázquez, un hombre podía coger con un joven afeminado en una casa de té. Y esto era algo aceptado, no solo en términos de las implicancias homosociales de hombre mayor coge hombre menor, sino que, como podemos ver en la imagen, el hombre menor aparece encima de un más bien incómodo hombre que está en posición activa. Habiendo dicho esto, vemos cómo la cuestión de las identidades sexuales eran de una fluidez notable. Y esto encontraba en la maleabilidad de la pintura, tanto como medio pero también como metáfora, ya que con la pintura se podía crear pura fluidez y ambigüedad. Un punto de encuentro para algo que permitía entender la metamorfosis permanente, es decir, el cambio o la crisis en la vida. Como condición de la vida, yo diría. Si la vida es cambio y es crisis, no convenía aferrarse tanto a las identidades fijas de hombre, mujer, yo, vos, blanco, negro,
peronista, antiperonista. Los hermafroditas y aquellos individuos que habitaban en la fluidez de la identidad eran considerados sujetos privilegiados en un mundo en cambio permanente. Ellos eran casi como los embajadores privilegiados de un mundo que se desvanecía en el aire. Fue en el siglo XIX cuando este proceso se revierte totalmente. Y hoy todavía estamos presos de ese modelo de heterosexualidad binaria. Y a mi juicio, lo gay solo puede representarse solo en el arte, sino en la vida, como algo binario. Hace poco Argentina se vio inmersa en la discusión del matrimonio gay. Y si prestamos atención a la palabra matrimonio, es una palabra que nos remite a la idea de madre, con lo cual es ajena de por sí a todo este tipo de discusión. La semana que viene vamos a ver entonces cuáles podrían ser las implicancias de desanudar este nudo de blanco y negro, varón-mujer, activo-pasivo, y ver dónde este desanudar está ocurriendo en materia visual, no necesariamente en la pintura, sino también en el cine, y en otros modos de representación visual, en donde se empieza a desafiar esto, pero esto tiene consecuencias para las que quizás no estamos preparados en tanto civilización. Vamos entonces a adentrarnos en las drogas y los 60. Nos vemos la semana que viene. Tengo cohesión y forma.